Oye, Israel, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La tarde cae despacio sobre la piedra antigua, y la luz, antes de retirarse, deja sobre los muros una tibieza que dura apenas un poco más que la voz. No entra nadie aquí con ligereza, no se entra con ligereza en una historia que comenzó oyendo. Israel no nació de una idea abstracta, ni de una afinidad cultural, ni de un impulso filosófico nacido en una escuela. Israel nació de una llamada, de una promesa pronunciada en el polvo, de una alianza que fue pasando de padre a hijo, de madre a hija, de mesa en mesa, de fiesta en fiesta, de lágrimas en lágrimas. Abraham oyó, Isaac recibió, Jacob luchó, Moisés tembló delante del fuego que no se consumía. El pueblo aprendió a caminar con una palabra delante y con memoria detrás. Por eso, cuando se pregunta por qué tantos judíos no han confesado a Jesús como Mesías, la pregunta no debe pronunciarse como si se tratara de una simple negativa religiosa. En el fondo de esa pregunta están el pacto, la Torá, el exilio, el retorno, el nombre de Dios pronunciado con temblor y la tenacidad de un pueblo que aprendió a sobrevivir sin abandonar aquello que lo hizo pueblo. Para comprender algo de este umbral, conviene quedarse un instante en silencio, no para resolver nada todavía, solo para sentir el peso de un legado. La fe de Israel no se edificó sobre una curiosidad espiritual abierta a cualquier novedad que pasara por el horizonte. Se formó, más bien, como obediencia a una voz que ordenó, corrigió, consoló, juzgó y guardó. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no fue para Israel una posibilidad entre muchas. Fue el Dios que sacó de Egipto, el Dios que habló en Sinaí, el Dios que estableció mandamientos, fiestas, memorias, descansos, límites, misericordias. A ese Dios se lo adora con el corazón entero. A ese Dios no se le añade nada sin estremecimiento. Y así, cuando siglos después aparece Jesús de Nazaret, la cuestión no llega a un terreno vacío, llega a un terreno ya consagrado, ya labrado por profetas y salmos, ya defendido por generaciones enteras que aprendieron, muchas veces a costa de sangre, a no inclinarse ante otros dioses ni ante otras imágenes de Dios. En la tradición de Israel, la fidelidad nunca fue una emoción privada, fue una forma de vivir, de comer, de descansar, de criar hijos, de leer el tiempo, de enterrar a los muertos. La Torá no era un accesorio de la identidad, era la arquitectura de la existencia. Por eso, aceptar a Jesús no podía significar simplemente añadir una nueva convicción al interior de una vida ya armada. Para muchos, habría significado releer toda la alianza, toda la promesa, toda la historia del Santo de Israel, y el corazón de esa alianza latía con una claridad austera. Dios es uno. El Shema no es una frase suelta, es una respiración del pueblo. Se dice al amanecer y al anochecer, se enseña a los niños, se ata al cuerpo, se graba en la puerta, se lleva como una llama sobria en medio del tiempo. El Señor uno es. Desde ahí se mira todo, desde ahí se juzga todo, desde ahí se sospecha de cualquier lenguaje que parezca oscurecer esa unidad o repartir la gloria divina. El monoteísmo de Israel no tiene la forma de una tesis meramente intelectual, tiene la forma de una fidelidad celosa, moldeada por siglos en contraste con los ídolos de las naciones y contra la tentación constante de olvidar. Entonces la pregunta ya cambia de tono. No se trata de decir, aquí está el Mesías, ¿por qué no lo aceptan? Se trata de entender que quien escucha esa afirmación la escucha desde un suelo sagrado, ya ocupado por la voz de la alianza. La escucha desde una historia donde la revelación previa no puede tratarse como un borrador prescindible.
La escucha desde un temor reverente que pregunta, antes que nada, si esta nueva confesión honra de verdad al Dios de Moisés o si lo desplaza. Esa sospecha no nace siempre de dureza, a veces nace de la misma obediencia. Israel sabía esperar en hambre, en invasión, en destierro, en humillación. Aprendió que la promesa no siempre florece rápido y que Dios puede callar durante generaciones sin dejar de ser Dios. Ese aprendizaje dejó una fibra espiritual muy difícil de doblegar. Un pueblo así no cambia de eje fácilmente, no entrega la herencia al primer fervor, no abandona el nombre guardado por siglos porque una proclamación nueva lo visite. Pone todo a prueba con la escritura, con la tradición, con la memoria del pacto y con el temor de apartarse del santo. Y aquí conviene recordar algo que la prisa suele borrar. Jesús mismo nació dentro de esa historia. Fue circuncidado, llevado al templo, formado por las escrituras de Israel, rodeado por fiestas de Israel, y habló como hijo de ese mismo pueblo. Nada en el comienzo permite pensar en una ruptura fácil. El drama aparece precisamente porque la historia es íntima. Esta no es la distancia entre dos religiones extrañas entre sí. Es la tensión dentro de una misma herencia, la agonía de una promesa recibida en común y leída de manera distinta. Por eso, el rechazo, allí donde existe, no siempre brota de un vacío espiritual ni de un desprecio por lo santo. A veces brota de una vigilancia dolorosa, la de no traicionar la alianza. A veces brota del oído educado en la unicidad divina. A veces brota de una lealtad que teme llamar cumplimiento a aquello que, a sus ojos, no guarda la forma de lo prometido. Y a veces brota, simplemente, de un pueblo cansado de ver cómo otros interpretan su historia en su nombre. La tarde se apaga del todo, queda una franja de azul oscuro sobre Jerusalén, y en esa hora, cuando la ciudad parece escuchar sus propias piedras, la pregunta no exige rapidez, exige reverencia. El peso de la espera. Toda espera verdadera acaba por dar forma al rostro de aquello que se espera. La esperanza no permanece neutra. Con el paso de los siglos, reúne imágenes, acentos, textos, heridas, anhelos. En Israel, la espera mesiánica no nació como una fantasía uniforme, pero sí estuvo alimentada por hilos reconocibles. La restauración del pueblo, la justicia para los pobres, la derrota de los opresores, la reunión de los dispersos, la paz sobre Sión, el trono de David afirmado de nuevo bajo la bendición del Dios de la alianza. Los profetas hablaron con voces distintas y aún así dejaron una música común. Un hijo sería dado, un rey justo gobernaría. El lobo y el cordero habitarían en una paz que desbordaba la política y, sin embargo, tocaba también la historia. Las naciones subirían al monte del Señor. La tierra conocería una rectitud que ahora solo aparecía por relámpagos. Israel oyó esas palabras durante siglos de fractura, y no es extraño que, al llegar los días de Roma, la espera se hubiera vuelto más intensa. Un imperio extranjero dominaba la tierra, los tributos herían, los soldados recordaban cada día que la libertad prometida todavía no se veía entera bajo el sol. En un tiempo así, el deseo del Mesías podía tomar la forma de una respiración colectiva. No todos esperaban lo mismo con el mismo énfasis. Algunos acentuaban la pureza del culto, otros el juicio venidero, otros una liberación más concreta, más visible, más capaz de quebrar de una vez el yugo extranjero. Pero incluso entre esas diferencias latía una convicción. Cuando el ungido de Dios llegara, el mundo no seguiría igual. La historia se inclinaría. La fidelidad de Dios aparecería no solo en palabras, sino en una transformación reconocible.
La injusticia no conservaría la última palabra. Jerusalén no seguiría sometida como antes. Israel no continuaría disperso en la misma medida. El lamento no ocuparía para siempre el centro de la vida del pueblo. Entonces aparece Jesús, cura enfermos, anuncia el reino, habla con una autoridad desconcertante, toca leprosos, perdona pecados, se sienta a la mesa con quienes la respetabilidad religiosa mantenía a distancia, enseña con parábolas que parecen pequeñas y, sin embargo, abren grietas hondas en el corazón de quien escucha. Y aún así, junto con el asombro, crece la perplejidad, porque Él no arma un ejército, no convoca a la insurrección, no toma el poder, no expulsa a Roma, no recompone de manera visible la soberanía de Israel. Habla del reino de Dios como levadura, como semilla, como tesoro escondido. Habla de misericordia para enemigos. Habla de una grandeza que se inclina a lavar pies. Habla incluso de perder la vida para hallarla. Hay una línea en el camino a Emaús que conserva intacta la tristeza de aquella decepción. Esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. La frase tiene la densidad de una puerta que se cierra al anochecer. Esperábamos. No dice solo que pensaban algo. Dice que habían depositado el corazón, habían mirado en esa dirección, habían unido la promesa al rostro de un hombre. Y luego vino la cruz, el aparente fracaso, la vergüenza pública, el silencio del sábado. Es importante quedarse aquí, porque este punto no pertenece solo a dos discípulos anónimos. Resume una tensión más amplia. Si el Mesías debía traer restauración visible, ¿qué hacer con uno que muere a manos del imperio? Si el ungido debía afirmar la justicia de Dios en la historia, ¿qué hacer con uno que termina expuesto, herido y vencido a los ojos de la multitud? El cristianismo responderá que precisamente ahí comenzó la victoria más profunda, que la resurrección trastocó la lógica humana del poder y que el cumplimiento llegó en una clave más honda que la esperada. Pero antes de escuchar esa respuesta, conviene no borrar la fuerza de la objeción inicial. Para muchos judíos del siglo I y para muchos después, la forma de la vida de Jesús no coincidía con el relieve esperado del Mesías. La esperanza mesiánica no era capricho, estaba tejida con palabras santas, con promesas sobre la paz, la justicia, la reunión, la fidelidad pública de Dios. Si esas realidades no aparecían como se esperaba, la reserva no parecía infundada. A ojos judíos, no bastaba con la intensidad moral de Jesús, ni con la belleza de su enseñanza. La pregunta seguía siendo: ¿ha llegado en Él aquello que los profetas anunciaron? ¿Ha traído Él la plenitud de lo prometido a Israel? Si la guerra sigue, si la dispersión hiere, si la muerte sigue cavando su surco en la carne del pueblo, ¿en qué sentido se puede decir que la era mesiánica ha amanecido? El cristiano responde desde la cruz y la resurrección, y desde una historia que reconoce un ya y un todavía no. El judío, muchas veces, mira el mundo y pregunta por las señales públicas del cumplimiento. Ambos miran la misma herida del mundo, pero la leen desde marcos distintos. No es una mera disputa de ingenio exegético. Es una diferencia en la manera de reconocer la fidelidad de Dios en la historia. El Mesías esperado debía cargar algo más que carisma. Debía cargar la esperanza de generaciones. Debía cargar el llanto de las madres de Israel, el salmo del exiliado, la memoria del trono caído, la visión de los profetas. Jesús cargó una cruz, y para la fe cristiana, en ese madero, cargó también el pecado del mundo y el destino profundo de la humanidad. Pero para quien esperaba otra forma de redención, la cruz podía parecer menos un trono escondido que un escándalo insoportable.
La espera es severa con aquello que no se ajusta a su forma, y la esperanza de Israel, larga como los siglos, no iba a rendirse sin más ante una figura que trastocaba el mapa entero de lo esperado. Un Mesías bajo otro yugo. Jesús no corrige la expectativa mesiánica con un pequeño ajuste. La atraviesa, la vuelve del revés. La conduce por un camino donde la gloria se cubre de humildad, donde la autoridad se muestra sirviendo, donde la realeza entra montada en un asno y no en un caballo de guerra. Él no niega el reino, lo pronuncia con insistencia, pero el reino que anuncia se acerca como lluvia fina, no como estruendo militar. Viene entre los pobres, entre los que lloran, entre los limpios de corazón, entre quienes tienen hambre y sed de justicia. Viene entre manos abiertas. Aquí se encuentra uno de los grandes nudos de la cuestión. El Jesús de los Evangelios no habla como un líder nacional en el sentido esperado por muchos. No reúne armas. No celebra la violencia purificadora. Llora sobre Jerusalén. Entra al templo y denuncia, sí, pero no ocupa la fortaleza ni lanza un programa de poder. Dice que hay que amar al enemigo. Dice que quien toma espada, a espada perecerá. Dice que su reino no es de este mundo, no en el sentido de una ausencia de realidad, sino en el sentido de una fuente distinta, de una lógica que no nace del dominio ni se mantiene por la coacción. Para el oído cristiano, esa diferencia se vuelve el corazón mismo de la revelación. Para el oído judío que esperaba otra forma de intervención divina en la historia, esa diferencia podía sentirse como una desviación peligrosa, porque el problema no era solo que Jesús no derrocara a Roma, el problema era que redefinía la redención de un modo tan radical que parecía desplazar el relieve histórico de las promesas. Cuando Él habla de perder la vida para salvarla, cuando anuncia bendición sobre perseguidos, cuando interpreta la grandeza como servicio, está revelando el corazón del Padre, pero al mismo tiempo está descolocando la expectativa de quienes aguardaban la restauración visible de Israel. Y luego viene la cruz, no una muerte serena en la intimidad, no un retiro venerable, una ejecución pública bajo autoridad imperial, precedida por humillación, abandono y burla. En el mundo antiguo, la cruz no era solo dolor, era vergüenza, era el anuncio social de una derrota. Para muchos judíos, además, el peso de las palabras de la Torá no podía separarse de esa visión. Maldito el colgado del madero. ¿Cómo llamar Mesías al crucificado? ¿Cómo reconocer en ese cuerpo traspasado al ungido del Dios Santo? La pregunta no era marginal, caía como piedra. La fe cristiana responderá que precisamente en esa maldición asumida se abrió la bendición. Que la cruz no desmiente a Jesús, sino que revela la profundidad de su misión. Dirá que el siervo sufriente y el rey prometido coinciden en él, y que la resurrección vindica lo que la cruz parecía negar. Pero esa lectura pertenece ya a la interpretación cristiana del conjunto. Antes de llegar a ella, es necesario honrar el escándalo. La cruz no parecía cumplimiento, parecía desolación, parecía el fin de una esperanza, parecía la historia siguiendo su curso cruel de siempre. Jesús no solo desafió las expectativas nacionales, también se movió con una libertad que inquietó a custodios celosos de la santidad. Sanó en sábado, tocó impuros, reunió discípulos sin pedir permiso a los centros del reconocimiento religioso, pronunció el perdón de una manera que desbordó categorías habituales. Habló del templo con una autoridad que parecía superar incluso al templo. Dijo que algo mayor que el templo estaba allí. Dijo que Abraham se alegró de ver su día. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, según la memoria del Evangelio de Juan.
Palabras así no podían ser oídas como simples excesos retóricos. En un mundo donde el nombre de Dios se guardaba con un temblor verdadero, esas declaraciones provocaban un conflicto inevitable. Y sin embargo, hay que decirlo con cuidado, el rechazo de Jesús no fue universal, ni simple, ni compacto. Muchos judíos lo siguieron. Todos los apóstoles fueron judíos. La iglesia primitiva nació en el interior de Israel. La primera confesión de Jesús brotó de labios formados por la escritura de Israel. Pero justamente esa cercanía vuelve más intensa la división posterior. No fue una distancia ajena. Fue una fractura entre quienes compartían promesas, textos, genealogías, fiestas y el mismo Dios de Abraham. Quizá convenga detenerse aquí y escuchar la extraña mansedumbre de este Mesías. No exige a gritos, no aplasta la objeción con violencia, se deja rechazar, llora, espera, enseña, vuelve a hablar, cae bajo el madero y, aún allí, pronuncia perdón. Esta forma de mesianismo es tan distinta de la lógica imperial y tan distinta también de ciertas expectativas humanas de triunfo, que no sorprende que muchos no la reconocieran. Lo sorprendente, más bien, es que algunos sí la reconocieran. Lo sorprendente es que algunos vieran en la debilidad la forma más alta de la gloria de Dios. En la tradición cristiana, la cruz se convierte en centro porque revela que la redención desciende hasta el fondo del sufrimiento humano. En la reserva judía, la cruz puede continuar significando una imposibilidad. El Mesías no puede quedar reducido a una muerte que, a simple vista, no trae la restauración prometida. Y entre esas dos miradas se abre una distancia que no se salva con consignas. Se necesita tiempo, escritura, duelo y una paciencia mayor que la de la polémica. Al final, la figura de Jesús divide precisamente porque no entra dócilmente en los moldes previos. No se deja acomodar, no ofrece un cumplimiento fácil. Su yugo es otro, su trono es otro. Su victoria, para la fe cristiana, llega con clavos y con tumba abierta. Para muchos dentro del judaísmo, esa forma misma del triunfo sigue siendo la razón para no llamarlo Mesías. Las Escrituras compartidas. Pocas cosas son más solemnes que dos comunidades leyendo los mismos textos y llegando, con reverencia, a conclusiones distintas. No porque la Escritura sea confusa en un sentido banal, sino porque la Escritura es profunda, y la profundidad exige siempre una tradición de lectura. Ningún pueblo recibe un texto sin recibir también un modo de habitarlo. Israel no leyó a Isaías ni a Daniel en el vacío. La Iglesia tampoco leyó esos libros sin la memoria de la muerte y resurrección de Jesús. De ahí brota una de las tensiones más duraderas entre judaísmo y cristianismo. Las mismas páginas, pronunciadas con lágrimas distintas. El capítulo 53 de Isaías se vuelve, una y otra vez, un punto de concentración. La lectura cristiana ha visto allí al siervo doliente que carga las culpas de muchos, despreciado y herido, llevado como cordero al matadero y reconocido finalmente como aquel por cuyas llagas vino sanidad. La lectura judía, en muchas de sus corrientes, no ha leído ese pasaje de manera mesiánica en el mismo sentido. Con frecuencia lo ha entendido a la luz de Israel mismo, el siervo sufriente entre las naciones, humillado y luego vindicado por Dios. Las palabras son las mismas, el horizonte interpretativo no. Y lo mismo ocurre con otros textos. Daniel es leído por cristianos a la luz de Jesús. Ciertos salmos son escuchados como si la voz del Mesías resonara en ellos con claridad. La promesa hecha a David encuentra en la fe cristiana su plenitud en Jesús. Pero en la tradición judía,
las Escrituras conservan otra organización del sentido, otra relación entre promesa y cumplimiento, otro modo de esperar la redención. No se trata de una lectura sin rigor, como a veces la polémica cristiana ha insinuado con soberbia. Se trata de un pueblo que ha llevado esos textos en su liturgia, en su comentario, en su mesa, en su exilio, durante siglos enteros. El lector cristiano tiende a ver una línea que converge en Cristo. El lector judío tiende a preguntar si esa convergencia respeta realmente el cuerpo completo de la esperanza bíblica. La cuestión no se agota en una prueba textual aislada. Ninguna fe robusta se sostiene sobre un versículo arrancado del tejido. La pregunta siempre vuelve a ser más amplia. ¿Qué clase de Mesías emerge del conjunto de la Escritura? ¿Qué tipo de redención anunció el Dios de Israel? ¿Cómo debe reconocerse el cumplimiento? ¿En una clave ya inaugurada, aunque todavía incompleta, o en una manifestación histórica cuya plenitud sea pública, indiscutible, tangible para el pueblo? La diferencia se profundiza porque las Escrituras no son solo depósito de palabras, son también una casa de memoria. Quien las ha recibido dentro del judaísmo las escucha junto al eco de rabinos, festividades, plegarias, interpretaciones, siglos de estudio paciente. Quien las ha recibido dentro del cristianismo las escucha también junto al eco de los evangelios, de Pablo, de la predicación apostólica, de la confesión pascual. Ambos creen honrar el texto, ambos buscan ser fieles, y sin embargo, la fidelidad toma senderos distintos. Aquí hace falta una humildad que no siempre ha estado presente. Durante demasiado tiempo, algunos cristianos hablaron como si la sola existencia de otra lectura judía de la Escritura probara ceguera espiritual sin más matices. Pablo no habla así. Pablo se duele. Pablo gime. Pablo advierte a los gentiles contra la arrogancia. Eso no elimina la convicción cristiana, pero sí transforma el tono. La cuestión no puede tratarse como si una comunidad hubiera recibido la inteligencia y la otra solo obstinación. Las lecturas nacen dentro de amores, disciplinas, memorias y miedos distintos. Si escuchas este tema con paciencia, quizá notes algo delicado. La disputa no es solo sobre textos, es sobre quién tiene derecho a narrar el sentido final de la historia de Israel. Y esa es una pregunta inmensa, porque para el judaísmo, la escritura de Israel no puede ser absorbida sin resto por una lectura que luego, en la historia, tantas veces regresó sobre el pueblo judío con tono de acusación. Y para el cristianismo, Jesús no es una lectura opcional, es el centro vivo desde el cual toda la escritura arde de nuevo. Entre esas dos fidelidades se extiende una distancia antigua. Las escrituras, además, permiten capas de sentido. El texto bíblico respira en poesía, símbolo, promesa, historia, figura, repetición. El mismo Dios que habla con claridad deja también espacios donde la comprensión madura lentamente. La tradición judía ha abrazado por siglos esa labor interpretativa como una forma de devoción. La tradición cristiana, a su modo, también. Pero cuando ambas tradiciones se encuentran alrededor de pasajes decisivos, no basta con citar. Hay que saber escuchar cómo oye el otro. Tal vez convenga detenerse aquí con una pregunta baja, casi dicha para adentro. ¿Qué hace una comunidad con un texto que ama cuando otra comunidad le dice que ese texto ya alcanzó su centro definitivo en un hombre al que ella no reconoce? Esa pregunta no se resuelve con velocidad. Requiere respeto por la casa interior donde la escritura fue custodiada. Por eso, hablar de conflicto de interpretaciones puede sonar correcto y al mismo tiempo insuficiente.
No es un desacuerdo académico en una sala bien iluminada. Es una divergencia dentro de una historia sagrada compartida. Es un mismo río que, al avanzar, parece abrirse en cauces distintos. El cristiano ve en Jesús la clave que hace converger la ley, los profetas y los salmos. El judío pregunta si esa clave no fuerza la cerradura. El cristiano ve el siervo sufriente. El judío puede ver al pueblo sufrido. El cristiano ve inauguración. El judío mira el mundo y dice, la redención, si ha venido, todavía no ha mostrado en la historia su peso completo. Así, la no aceptación de Jesús no puede reducirse a un malentendido superficial de ciertos versículos. Está ligada a la pertenencia a una tradición de lectura, a un sentido de continuidad con los padres, a una reverencia por la escritura que se resiste a lecturas consideradas ajenas a la integridad de Israel. Y mientras la Biblia siga siendo amada por ambos, la tensión seguirá siendo tan íntima como dolorosa. El nombre y la piedra de tropiezo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta palabra no solo abre la fe de Israel, también custodia sus fronteras más hondas. En ella arde una pureza teológica que no admite repartos livianos y que ha sido defendida durante siglos frente a la idolatría, el sincretismo y toda imagen deformada de lo divino. El Dios de Israel no comparte su gloria con los ídolos. No se deja representar según el deseo humano. No entra en las categorías corrientes de los pueblos. Su santidad resiste toda apropiación. Dentro de esa fidelidad, la confesión cristiana de Jesús plantea una dificultad severa, no tanto porque el judaísmo carezca de lenguaje complejo sobre la acción de Dios en el mundo, sino porque la atribución a Jesús de una dignidad que el cristianismo considera divina altera de forma radical el modo en que Israel escucha la unidad de Dios. Para la Iglesia, decir que el Verbo se hizo carne no viola el monoteísmo, lo revela en una profundidad inesperada. Para el judaísmo, esa misma afirmación puede sonar como una amenaza a la absoluta unicidad del santo. El problema no está solo en una diferencia de vocabulario, está en el centro mismo de la adoración. La fe cristiana hablará luego de Trinidad, de Hijo, de encarnación, de comunión personal en el único ser de Dios. Pero esas formulaciones, que dentro del cristianismo buscaron preservar precisamente el monoteísmo, no fueron recibidas por el judaísmo como desarrollo legítimo de la revelación de Israel. Al contrario, para muchos judíos, esas doctrinas se parecían demasiado a una fractura de la unidad divina o a una elevación inaceptable de un hombre a una dignidad que pertenece solo al Señor. Si el Santo es uno, ¿cómo confesar a Jesús con el lenguaje de la adoración sin poner en riesgo esa unicidad? La objeción no es pequeña. Toca el mandamiento primero. También aquí la diferencia es espiritual antes de ser polémica. El judaísmo aprendió a pronunciar el nombre de Dios con tal reverencia que, con el tiempo, lo rodeó de silencio. No se trataba de distancia fría, sino de santidad. Un pueblo formado así no recibe sin estremecimiento la afirmación de que la plenitud de Dios ha habitado corporalmente en Jesús. El cristiano oye en ello la cercanía suprema de la gracia. El judío puede oír, en cambio, un desplazamiento del temor santo por una intimidad que parece excesiva. Donde el cristiano adora la condescendencia divina, el judío puede discernir una reducción intolerable del misterio. A esto se suma el escándalo de las imágenes. Israel fue educado contra la tentación de domesticar lo divino por medio de figuras visibles. El Dios invisible se reveló, sí, pero no para ser capturado en el molde de los dioses de las naciones. La encarnación cristiana altera de raíz ese horizonte. En Jesús, Dios se deja ver, tocar, oír.
Para la Iglesia, esto no destruye la trascendencia, la manifiesta en misericordia. Para el judaísmo, la pregunta permanece: ¿cómo puede el Eterno entrar así en los límites de la carne sin que la reverencia se quiebre y el misterio se disminuya? La piedra de tropiezo no está solo en la cruz, entonces. Está también en la identidad misma de Jesús. Un Mesías humano ya suponía dificultades si la redención mesiánica no había adquirido forma visible. Un Mesías al que la fe cristiana adora como Señor introduce una dificultad todavía mayor. No solo hay que preguntarse si Él cumplió las promesas, también hay que preguntarse si la adoración que el cristianismo le rinde es compatible con el corazón del Shema. El Nuevo Testamento sabe que esto escandaliza, no lo oculta. Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que es. Sus palabras sobre su relación con el Padre provocan división. Sus oyentes lo entienden, muchas veces, como alguien que se coloca en un lugar demasiado alto. El escándalo, pues, no fue una invención tardía, está en el comienzo mismo de la historia cristiana. Y el hecho de que la Iglesia haya terminado formulando doctrinas más elaboradas sobre Cristo y sobre Dios no redujo el escándalo para el judaísmo. En muchos sentidos, lo intensificó. Por eso sería injusto describir la no aceptación judía de Jesús como mero apego terco a una lectura limitada. En el fondo, muchas veces se trata de celo por el nombre divino. Se trata del temor de confundir al santo con aquello que el santo no es. Se trata del peso del primer mandamiento llevado con seriedad. Puede que el cristiano crea que ese celo no ha alcanzado a reconocer la novedad de Dios en Cristo. Pero si habla con honestidad, tendrá que admitir que ese celo nace de la misma raíz bíblica que él dice amar. Hay un misterio aquí que la polémica empobrece. El cristianismo afirma que la unidad de Dios es tan plena que incluye, sin división del ser divino, la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu. El judaísmo afirma que la fidelidad al Dios de Israel exige resistir precisamente ese lenguaje. Ambos quieren honrar al Señor, y en ese deseo compartido, pero inconciliable en este punto, se encuentra una de las razones más hondas de la separación. La noche se hace más honda cuando el nombre de Dios entra en el centro de la conversación, porque allí ya no se discute una doctrina secundaria, ni una cuestión de escuela. Allí se toca el fuego, la herida de la historia. Hasta aquí, la pregunta ha respirado dentro de la escritura, de la esperanza, de la interpretación, del nombre santo. Pero hay otra capa que no se puede bordear sin falta de verdad. Hay siglos enteros durante los cuales el nombre de Jesús fue llevado por labios y estandartes que no se parecían al Jesús de los evangelios. Y esa historia no es un margen. Para muchos judíos, forma parte decisiva del motivo por el cual el cristianismo no aparece como cumplimiento, sino como amenaza. La separación entre sinagoga e iglesia no ocurrió de una sola vez, ni con una sola causa. Fue un alejamiento progresivo, tejido por conflictos de interpretación, por tensiones políticas, por la apertura del mensaje cristiano a los gentiles, por el trauma de la destrucción del templo, por los contornos cada vez más definidos de ambas comunidades. Con el tiempo, lo que comenzó como disputa intrafamiliar llegó a convertirse, en no pocos lugares, en hostilidad. La Iglesia, ya más distante de sus raíces judías, olvidó con frecuencia que adoraba al Dios de Israel y leía escrituras que le llegaron por manos judías. Y cuando el olvido se instala, la soberbia no tarda. Vinieron siglos oscuros. Se multiplicaron las acusaciones, las humillaciones públicas, las restricciones, los sermones que caricaturizaban al judío como figura de dureza espiritual.
En el tiempo de las cruzadas, comunidades judías de la región del Rin sufrieron matanzas terribles a manos de hombres que marchaban bajo el signo de la cruz. Más tarde hubo expulsiones, conversiones forzadas, disputas públicas amañadas, guetos, sospechas permanentes. La Inquisición dejó su propio repertorio de miedo, y en la larga memoria del pueblo judío, todo eso no quedó archivado como un episodio lejano, sino como una advertencia transmitida de generación en generación. En nombre de Cristo también llegaron el desprecio y la espada. Británica, First Crusade. https://www.britannica.com/topic/first-crusade. Británica, Judaism, Marginalization and Expulsion. http://www.britannica.com/topic/judaism/marginalization-and-expulsion. No conviene hablar de este punto con manos limpias. El cristianismo histórico, en demasiadas ocasiones, no ofreció a los judíos el rostro del rabino Galileo, que lloró sobre Jerusalén y ordenó amar al enemigo. Ofreció poder, presión, humillación, sustitución. Incluso, cuando la teología era más sutil que la violencia abierta, a menudo se insinuaba lo mismo. Israel había sido desechado. La Iglesia lo había reemplazado de manera total. La continuidad del pueblo judío era apenas un residuo sin sentido. Esa idea, sostenida o insinuada por siglos, no podía dejar de herir. Y luego el siglo XX dejó una sombra cuya gravedad todavía pesa sobre cualquier conversación cristiano-judía. La Shoah no puede explicarse de manera simple como resultado directo de la doctrina cristiana, y sería falso decirlo así. Pero tampoco puede ignorarse que el antisemitismo europeo creció durante siglos en un continente moldeado por imaginarios cristianos, donde el judío fue muchas veces despreciado, aislado o presentado como figura de obstinación culpable. Cuando el exterminio industrial cayó sobre el pueblo judío, la pregunta por el rostro histórico del mundo cristiano se volvió insoportable. Para muchos supervivientes y para sus descendientes, la invitación a recibir a Jesús no podía sonar como una inocente proposición espiritual. Sonaba en medio de ceniza, de campos, de nombres perdidos, de iglesias que demasiado a menudo no habían sabido resistir a tiempo con la claridad de vida. Entonces, la no aceptación de Jesús no puede leerse solo a la luz del siglo I, también debe leerse a la luz de los siglos posteriores. Si el nombre de Jesús fue asociado tantas veces al sufrimiento judío, ¿cómo sorprenderse de que ese nombre despierte reserva, dolor o desconfianza? No se trata solo de si los textos apuntan o no hacia él. Se trata de la historia concreta de cómo su nombre fue llevado ante el pueblo al que perteneció según la carne. Hay algo profundamente trágico en esto. Jesús fue judío, María fue judía, los apóstoles fueron judíos. La Iglesia recibió de Israel las Escrituras, las promesas, el lenguaje de la oración, la figura del Mesías, los salmos, los profetas, la esperanza. Y, sin embargo, esa misma Iglesia, o buena parte de su historia visible, se volvió con frecuencia contra los hermanos mayores de su propia memoria. Cuando eso ocurre, la teología misma se enturbia, porque ya no se trata solo de interpretar mal un texto, se trata de desfigurar la misericordia. No pocas veces, además, aceptar a Jesús pareció exigir a los judíos la renuncia a su pueblo, a sus costumbres, a la herencia de sus padres. La conversión se presentó como salida del judaísmo, más que como reconocimiento de un Mesías judío en el interior de la historia de Israel.
Esa forma de plantear las cosas agravó la herida. Si recibir a Jesús significa dejar atrás la fidelidad de los ancestros, abandonar las marcas de pertenencia, pasar al campo de quienes tantas veces despreciaron a tus muertos, entonces la negativa deja de ser una abstracción doctrinal, se vuelve una forma de resguardar la dignidad de la memoria. Es necesario decirlo con gravedad. Ningún cristiano puede hablar de la no aceptación judía de Jesús sin recordar que la historia ha puesto tropiezos monstruosos en ese camino. No basta con afirmar la verdad que uno confiesa. Hay que reconocer también las sombras con las que esa verdad fue traicionada por quienes decían servirla. Si la cruz se convirtió, en manos humanas, en amenaza contra los hijos de Abraham, entonces la pregunta ha quedado rodeada de sangre. Tal vez el oyente quiera detenerse aquí. Sería comprensible. Hay temas que no se deben apresurar. La memoria de un pueblo no se toca como si fuera un argumento más. En ciudades de Europa, en cementerios torcidos, en libros quemados, en puertas marcadas, en vagones cerrados, quedó una catequesis del miedo, y esa catequesis también habla cuando se pronuncia el nombre de Jesús delante de oídos judíos. No siempre, no del mismo modo, no en todos, pero habla. La historia no explica toda la reserva, tampoco reemplaza las diferencias teológicas reales. Pero sin ella, la pregunta queda mutilada, porque no se trata solo de por qué muchos judíos no reconocieron al Mesías. También se trata de qué hizo la historia cristiana con ese pueblo mientras afirmaba amar al Mesías de Israel. Pablo y el dolor que nos exhibe. Si se quiere un tono bíblico digno para este tema, hay que entrar en Romanos 9, 10 y 11. No para usar esos capítulos como arma, sino para dejar que enseñen el temblor adecuado. Pablo no escribe allí con satisfacción. No escribe como quien mira desde arriba a un pueblo equivocado. Escribe con gran tristeza y continuo dolor en el corazón. Llega a decir algo desmesurado, que desearía ser anatema por amor a sus hermanos, sus parientes según la carne. No habla un polemista, habla un hombre desgarrado. Romanos 9, 1 a 5. https://www.biblegateway.com/passage/interrogación search igual Romans por ciento 209 y versión igual N y V. Ese comienzo ya cambia todo, porque Pablo cree de verdad que Jesús es el Mesías y el Señor resucitado. No relativiza su convicción, pero esa convicción no lo endurece contra Israel, lo hiere. Enumera los privilegios de su pueblo con una reverencia que ningún cristiano debería olvidar: la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Nada de eso es tratado como ruina sin valor. Todo permanece digno, todo permanece santo en algún sentido decisivo. Israel no es para Pablo un mero error del que la Iglesia ha salido victoriosa. Israel es el pueblo amado, el pueblo de las promesas, el pueblo cuya historia sigue pesando ante Dios. Cuando Pablo intenta pensar el misterio de la no aceptación de Jesús por parte de muchos de sus hermanos, no ofrece un esquema simple. Hay elección, endurecimiento parcial, remanente, misericordia futura, injerto de gentiles, advertencia contra la soberbia, esperanza para Israel. Son imágenes y razonamientos que no caben en una fórmula fácil. Pablo no reduce el drama, lo contempla desde el interior de la fidelidad de Dios, y justo allí, donde una mente más impaciente querría cerrar el sistema, él introduce misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. La palabra es importante. Misterio no significa oscuridad vacía. Significa que la acción de Dios desborda el control humano,
aun cuando se deja nombrar de verdad. La Iglesia ha leído muchas veces Romanos 11 con prisa de vencedor. Pablo, en cambio, la escribió con lágrimas de hermano. Advierte a los gentiles que no se ensoberbezcan. Si fueron injertados en el olivo, no deben jactarse contra las ramas naturales. No sostienen ellos la raíz los sostiene a ellos. Esta frase debería haber bastado para impedir siglos de desprecio cristiano hacia el pueblo judío. Y, sin embargo, no bastó. La historia mostró cuán fácilmente el injertado olvidó que era huésped de una promesa anterior. Pablo tampoco dice que Dios haya rechazado a su pueblo. Dice lo contrario. De ninguna manera. Él mismo se pone como ejemplo de un israelita alcanzado por la gracia. Afirma que hay un remanente. Afirma que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esa palabra, irrevocables, debería sonar como campana larga en cualquier teología cristiana sobre Israel. La fidelidad de Dios no se arrepiente de su propia promesa. La alianza no fue una utilidad temporal. El llamado no fue un peldaño descartable en la ascensión de otra comunidad. Y sin embargo, Pablo también confiesa a Cristo con toda su vida. No renuncia a anunciarlo. No considera irrelevante la fe en Jesús. Aquí está la complejidad, y aquí la simplificación se vuelve traición. Pablo sostiene a la vez la centralidad de Cristo y la continuidad de la elección de Israel, la urgencia del Evangelio y la irreversibilidad del llamado, el dolor por la no aceptación y la esperanza en una misericordia todavía mayor. No clausura la historia con una soberbia sistemática. La deja abierta ante la fidelidad de Dios. Quizá por eso el lenguaje de Pablo es tan arduo y tan necesario. Él no permite ni el desprecio al judaísmo ni el vaciamiento de Cristo. Obliga a la Iglesia a vivir en una tensión reverente, a decir, Cristo es Señor, y a decir también, Dios no ha desechado a su pueblo, a esperar sin arrogancia, a predicar sin insolencia, a lamentar sin condenar, a recordar que la salvación viene de los judíos y que el Mesías confesado por la Iglesia brota precisamente de ese pueblo. Si este pasaje se escuchara con la gravedad que merece, muchas deformaciones se habrían evitado, porque Pablo no ofrece una licencia para la hostilidad, ofrece una escuela de humildad. No convierte la reserva de Israel en motivo de burla, sino en causa de duelo y oración. No habla del misterio para escapar del problema, sino para impedir la soberbia del que cree haber comprendido toda la trama de Dios. Detente un momento junto a esta palabra, irrevocables. No resuelve todo, pero impide mucho daño. Impide la burla fácil. Impide declarar clausurada la historia de Israel. Impide imaginar una iglesia autosuficiente, desprendida de la raíz que la nutre. Y al final del recorrido, Pablo no termina en triunfo sobre sus adversarios, termina en adoración. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es como si, habiendo mirado el enredo santo de misericordia, endurecimiento, elección y promesa, entendiera que el lugar final no es la jactancia, sino el asombro. Para un tema como este, ese quizás sea el tono más fiel, no una conclusión aplastante, un temblor, la memoria, la mesa y los muertos. Hay convicciones que no se sostienen solamente en libros, aunque los libros las custodien. Se sostienen también en la carne de una familia, en una bendición pronunciada sobre el pan, en la lámpara encendida al comienzo del descanso, en el luto guardado por los abuelos, en el idioma de las plegarias, en la melodía de ciertas noches. El judaísmo ha sobrevivido siglos no solo por una doctrina sólida, sino por una disciplina de memoria encarnada.
bajo la lluvia sobre la piedra. La pregunta no ha terminado de responderse en la historia. Sigue viva en la sinagoga, en la iglesia, en las páginas vueltas con dedos cansados, en la conciencia de quienes aman las mismas escrituras y no pronuncian el mismo nombre del mismo modo. Sigue viva en la tristeza de Pablo, en la paciencia del olivo, en la tensión entre promesa y cumplimiento, entre espera y confesión, entre memoria y herida, y quizás siga viva porque Dios mismo no ha permitido todavía que este drama se cierre bajo fórmulas demasiado rápidas. Hay noches en que la ciudad parece contener toda la escritura en su silencio. La piedra guarda el calor del día apenas un momento más. Después lo entrega. Las gotas comienzan a caer, primero pocas, luego más densas, sobre escalones gastados por siglos de peregrinos. Un anciano aprieta más fuerte su manto. Una mujer apresura el paso con un libro contra el pecho. Un muchacho levanta los ojos hacia una lámpara encendida detrás de una reja. Nada de eso resuelve la pregunta, pero todo eso la vuelve humana otra vez. No conviene hablar aquí como quien domina el mapa completo. Conviene hablar como quien ha leído bastante para saber que el misterio no desaparece cuando lo nombramos. Israel no fue un accidente en la historia de Dios. Jesús no fue, para la fe cristiana, una nota marginal. La elección no fue un ensayo. La cruz no fue, para la Iglesia, un fracaso irrelevante. Y, sin embargo, la no aceptación judía de Jesús permanece como una realidad que ni la burla, ni la violencia, ni la simplificación han sabido tocar con verdad. Quizá la pregunta más sobria no sea cómo ganar una disputa, sino cómo permanecer fieles al peso de lo santo mientras la historia sigue abierta. El cristiano mira al Mesías crucificado y resucitado. El judío mira al Dios uno de la alianza y espera todavía la redención en una forma que el mundo no pueda discutir. Entre ambos, el aire está lleno de escritura, de duelo, de nombres, de salmos, de tumbas, de pan partido, de promesas antiguas que nadie ha logrado arrancar del todo de la tierra. Y allí, bajo esa lluvia fina, Jerusalén no ofrece un cierre limpio, ofrece piedra mojada, respiración visible en el frío, una oración que sube y no se deja apresar del todo por quien la oye. La ciudad permanece, la promesa permanece, la herida permanece, y en la oscuridad húmeda, mientras la lluvia corre lentamente por las junturas del muro, alguien sigue esperando.